Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí se ve, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, ahí. Me fui a otro lado. Ahí está. Ahí empieza. Bueno, el tema de hoy va a ser la filtración, otra de las operaciones industriales que se usa en muchas aplicaciones que vamos a detallar dentro de un rato, ¿sí? Básicamente es una de las operaciones que casi todas las industrias de alguna manera tienen filtros, ¿sí? Vamos a ver mucho más ahora en esta clase lo que son los filtros para separar los sólidos o fluidos viscosos, fluidos con sólidos eh, básicamente en suspensión, ¿sí? Y justamente para tener un líquido libre de esos sólidos. Pero hay otros tipos de filtros que no vamos a ver en esta parte, que son, por ejemplo, filtros de aire, que a veces se utiliza, por ejemplo, en compresores, ¿sí? Para la limpieza del aire que se quiere inyectar a otra etapa de la producción. Eh, y también para retirar un poco de la humedad del aire que succiona básicamente el compresor y luego utiliza en otro proceso. Eso no vamos a ver acá en este tema, pero lo que vamos a ver, como les digo, son más fluidos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces a ver primero lo que es la definición o el concepto de filtración, ¿sí? Básicamente, la filtración es una operación en la que se separan los sólidos finamente distribuidos en los fluidos y que están suspendidos, básicamente, ¿sí? Utilizando una membrana o una superficie permeable a los fluidos, ¿sí? ¿Qué significa permeable? Que pueda pasar básicamente el fluido o el líquido y quede retenido lo que son los sólidos en suspensión, ¿sí? En todos los tipos de filtración, básicamente las mezclas de alguna manera tienen una acción, ¿sí? Que impulsará justamente esta suspensión, como vemos acá en la figura. O sea, esta suspensión básicamente va a tener una fuerza que haga pasar eh, la torta filtrante o en el caso de que tenga un filtro nada más, el filtro. ¿Está bien? Esa fuerza puede ser debido a la gravedad, por ejemplo, en este caso es debido básicamente a la gravedad, porque no vemos nada, ningún equipo ahí adicional que haga que esta suspensión justamente pase ese filtro. ¿Está bien? Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Pasa mediante una fuerza que es en este caso la gravedad, pero también puede ser la presión o también puede ser una presión positiva o una presión negativa que vendría a ser la presión de vacío, ¿sí? O en el caso de las centrífugas que vimos para filtrar también, ¿se acuerdan que en la clase ya antepasada vimos la parte de centrifugación? También había formas de filtrar mediante centrifugación y eso es a través de la fuerza centrífuga, ¿está bien? Entonces, justamente este medio que vemos acá abajo, otra vez la otra imagen, básicamente retiene y soporta las partículas sólidas que van formando justamente esta torta, ¿sí? Esos sólidos, como no pueden pasar los poros del medio filtrante, básicamente quedan retenidos en la torta, ¿sí? O sea, en el medio, en el filtro, ¿está bien? Ese medio filtrante básicamente eh,
se hace una superposición justamente de sólidos a medida que el líquido o la suspensión o el fluido, podemos llamarlo de diferentes maneras, va atravesando esta torta, ¿sí? Va acumulándose, va engrosándose básicamente este espesor de la torta, ¿sí? Bueno, uy. Bueno, entonces dependiendo de la cantidad de sólidos, o sea, dependiendo de la concentración de sólidos, podemos tener tres operaciones. Y justamente para elegir, cuando yo diseño, por ejemplo, un proceso, ¿sí? Cuando veamos ahora en procesos industriales cómo se hace un diseño de proceso, ahí tenemos que elegir qué usar, o una filtración, o un prensado, o una centrifugación. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de sólidos o de la concentración de sólidos que yo tengo como materia prima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la filtración, yo necesito, o sea, yo tengo que tener una materia prima básicamente de concentración de sólidos baja, o si no, yo no puedo aplicar una filtración. Para un prensado, puedo tener una concentración de sólidos media, ¿sí? Y para una centrifugación, básicamente se usa para una cantidad o una concentración de sólidos altos, ¿sí? Voy a poner un poquito mi puntero. Ahí está. Entonces, eso básicamente, ¿está bien? Entonces yo no puedo usar para un lodo muy viscoso, ¿sí? Muy pesado, una filtración, ¿sí? A veces se usa, a veces no, pero generalmente no, porque enseguida van a ver ahora cómo la filtración se puede saturar y no va a ser eficiente, ¿sí? Bueno, veamos entonces una observación importante para esta operación industrial de filtración es básicamente que los poros del material filtrante eh, pueden resultar básicamente bloqueados por el precipitado, ¿sí? Como vimos anteriormente, creo que acá tengo una, bueno, ahí vamos a ver enseguida la imagen, pero básicamente eso, o sea, como vimos que se va acumulando los sólidos en el medio filtrante y entonces puede provocar un bloqueo justamente del precipitado, ¿sí? O sea, puede provocar justamente el bloqueo de los poros y evitar también que pase fluido a través de esa filtración, ¿sí? No solo tenemos justamente el medio filtrante para la separación, porque propiamente dicho, como nosotros formamos esa torta también puede servir como medio filtrante, ¿sí? Depende mucho del tipo de material que nosotros estamos usando, pero normalmente puede servir como un medio filtrante aparte justamente del filtro que colocamos para evitar, o sea, para retener los sólidos y hacer pasar solamente el líquido sin sólidos, así, entre comillas, ¿verdad? Si es una filtración eficiente, básicamente vamos a dejar todo retenido los sólidos, ¿sí? Entonces es básicamente así como es, se va formando. ¿Sí? Los puntos rojos básicamente son los sólidos de la suspensión, ¿verdad? Y eso van formándose, ¿sí? Va formándose las capas, ¿verdad? A medida que se va acumulando en el filtro o en el plato filtrante, ¿sí? Este azul básicamente son el plato filtrante donde tiene así poros donde puede pasar el líquido. Pero ven lo que son estrellados más o menos, o sea, esos materiales estrellados. Esos materiales estrellados normalmente es que suelen colocarse justamente con los fluidos, se le llaman coadyuvantes, ¿sí? ¿Qué son los coadyuvantes? Ahora vamos a ver justamente enseguida, o sea, porque no tengo la diapositiva anterior, pero los coadyuvantes son los que ayudan básicamente a no aglomerar justamente los sólidos en la torta y justamente generar esa filtración más eficiente.
Porque imagínense si es un sólido que se aglomera y que forma como una capa bien sólida en la torta filtrante, va a evitar justamente que el líquido pase a través del filtro o pase a través de esa aglomeración que se forma por los sólidos. Imagínense si tenemos acá todo rojo y no hay espacios para que pase el fluido, ¿sí? Y justamente por eso se ponen estas como, ven como, o sea, no son así específicamente como estrellitas, pero a fines didácticos se puso como estrellitas para generar espacios, ¿verdad? Entre cada sólido, entre cada partícula de sólido y justamente hacer pasar el líquido, ¿verdad? Que yo quiero hacer, que quiero filtrar y solamente que quede retenido los sólidos que yo quiero retener, ¿verdad? Valga la redundancia o que quiero separar, ¿sí? Entonces, básicamente para pasar esta torta, acá en esta torta en este caso se formó 3 capas, ¿verdad? Para pasar esta torta y este filtro, tengo que vencer una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia justamente depende mucho del tipo de filtro que vamos a ver dentro de un rato, ¿bien? Hay algunas características del medio filtrante que se usan en la filtración, ¿sí? Uno es que debe de retener justamente el precipitado sin que se deposite muy cerradamente, así para decirlo de alguna manera, muy cerrado la capa y impida justamente el paso del fluido, ¿sí? Eso es una de las características de los medios filtrantes. Otro es la resistencia del flujo, perdón, al flujo. Tiene que tener pequeña resistencia al flujo, o sea, yo tengo que conseguir una filtración continua, ¿sí? Básicamente tiene que pasar constantemente el fluido por el filtro, ¿sí? Después tiene que tener una resistencia química. Una gran resistencia química básicamente, porque no, ¿qué quiere decir la resistencia química? Que no reaccione, que no haya una reacción química entre el medio filtrante y el fluido que yo quiero filtrar, ¿sí? Si ocurre una reacción, básicamente yo puedo llegar a descomponer mi medio filtrante y no hacer eficiente mi filtración, básicamente, ¿sí? Básicamente tiene que ser inerte. Inerte se dice que no reacciona con otros compuestos, ¿sí? Entonces eso básicamente. Después también tiene que tener resistencia mecánica. ¿A qué se refiere? A resistir la presión de trabajo, ¿sí? Especialmente cuando trabajamos a presión positiva y también a vacío, también tiene que tener una resistencia mecánica para soportar esa presión, ¿está bien? Perdón. También tiene que tener una resistencia al desgaste, que más o menos va de la mano con la resistencia química. Y también tiene que tener una superficie lisa, ¿sí? Para que el precipitado justamente pueda ser separado sin pérdidas, ¿sí? Evitar, por ejemplo, que se aglomeren y evitar que no pueda pasar el fluido, ¿está bien? Bueno, ahora sí vamos a hablar el tema de los coadyuvantes de filtración. ¿Qué son los coadyuvantes? Los coadyuvantes son básicamente partículas que se adicionan al fluido a filtrar y se utilizan para, o sea, como una precubierta del filtro, ¿sí? Justamente para que se vayan acumulando en el filtro y vayan reteniendo los sólidos y dejando espacio solamente para que pase el fluido, ¿sí? Sin sólidos, ¿sí? Básicamente está formado los coadyuvantes por partículas duras y fuertes, o sea, cuando están en masa, ¿verdad? Básicamente incompresibles. También tienen que ser inertes, no tienen que reaccionar ni con el medio ni con el fluido, ¿sí?
y son empleados normalmente para fluidos que son difíciles, difíciles de filtrar, ¿está bien? Entonces se colocan al fluido, esto no va a disolverse en el fluido, no tiene que disolverse. Básicamente son ayudas, o sea, son sólidos, duros, que se añaden al fluido para justamente ayudar a la filtración, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo ayuda. Básicamente aumentan la porosidad de la torta, ¿sí? Estos materiales normalmente forman lechos. ¿Ven cómo está acá en la figura? Lo que son los negros más oscuros, o sea, básicamente las partículas negras que ven ahí, esos son los coadyuvantes, ¿sí? Y básicamente vienen con el fluido y con los sólidos que yo quiero retener. Los sólidos que yo quiero retener básicamente son los puntitos, ¿verdad? Los puntitos blancos, ¿verdad? Eh, o sea, los redonditos, eso es lo que quería decir. Los redonditos, ¿sí? Son los sólidos que yo quiero retener, que vienen entonces el coadyuvante viene con el fluido y con los sólidos y van acumulándose, ¿ven? Van formando una precapa, ¿sí? Van acumulándose acá en el filtro, ¿sí? En el medio filtrante. Y además del medio filtrante, esa precapa de coadyuvante ayuda a filtrar también y a retener esos sólidos y solamente deja pasar el líquido sin sólidos, ¿sí? Entonces, básicamente eso es la ayuda. Estos materiales normalmente provocan justamente la reducción de resistencia de la torta, ¿sí? Cuando aumentan su grosor, ¿está bien? Y hace justamente que ésta sea más compresible, ¿sí? Bueno, entonces, algunos coadyuvantes que se utilizan más en mayor medida son las tierras diatomeas o las perlitas obtenidas de vidrios volcánicos. Estas tierras de diatomeas normalmente están formados por esqueletos de sílice, ¿sí? Son esqueletos de sílices de plantas acuáticas que se denominan las plantas acuáticas, ahora si quieren investigar un poquitito, se llaman diatomeas, por eso lo viene el nombre de tierras de diatomeas, ¿sí? Estas básicamente, estas plantas hace años que viven en el medio acuático y se multiplicaron mucho en la prehistoria, ¿sí? Y básicamente las características que tienen estas tierras de diatomeas son que tienen alta pureza y vienen de diferentes formas y tamaños, ¿sí? Se usa muchísimo en la filtración, ¿sí? Bueno, también hay otros tipos de coadyuvantes que son, que me olvidé decirles, esperen que, celulosa de madera también se usa como coadyuvante de filtración. Son básicamente los tres que les dije, las tierras, las perlitas, o sea, las de vidrio volcánico y la celulosa de madera, básicamente son inertes a algunos tipos de filtros. Por ejemplo, si son ácidos muy fuertes y yo quiero filtrar, ahí puede ser que afecte a los coadyuvantes, ¿sí? Pero normalmente no son esas cosas lo que filtramos, ¿sí? Bueno, respecto a las aplicaciones. Bueno, la filtración, vamos a hablar un poco en general de las aplicaciones. O sea, la filtración básicamente tiene un gran número de aplicaciones en los procesos, ¿sí? En muchas industrias, por ejemplo, en la química, ¿sí? Se filtra azufre fundido, ácido cítrico, en los plásticos también. También se usa en la industria farmacéutica para la producción de vitaminas y antibióticos, ¿sí? La alimentaria es casi toda, yo no recuerdo, ahora no me viene ninguno, capaz en una fábrica de galletitas capaz no se use tantos filtros, pero puede ser también. Para el tema del agua puede ser. Pero casi toda la industria alimentaria sí o sí tienen un filtro. Un tipo de filtro, ¿sí?
Entonces se usa para la filtración de glucosa, fructosa y azúcares en general. En la industria azucarera en sí hay filtros, ¿sí? Jugos de frutas también. En la cerveza sí hay filtros prensas, normalmente Cervepar es lo que usa. Y en la industria de vinos también hay filtros. Normalmente son de gravedad o de presión, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Enseguida vamos a ver bien esos equipos. Después también se usan en la industria de aceites, en pulidos de aceites, en blanqueos, en la winterización, ¿sí? La winterización básicamente, en proceso vamos a ver bien la industria del aceite, pero la winterización es básicamente bajar la temperatura del aceite y entonces todo lo que sea sólidos que cristalizan a baja temperatura eh, se precipitan y esa precipitación se tiene que filtrar. O sea, ese aceite se tiene que filtrar justamente para mejorar la calidad del aceite, ¿sí? También en la agroquímica, ¿sí? En producción de insecticidas en general, ¿sí? En la petroquímica también, para la separación de algunos componentes, ¿sí? Como la posibilidad justamente para la obtención de parafinas, ¿sí? Que son cristalinas normalmente, el petróleo. Bueno, después también en la recuperación y refino de metales, por ejemplo, la filtración de sales de zinc, cobres, níquel, etc. Y también la filtración se usa muchísimo, todos los tratamientos, tanto para potabilización de agua como para el tratamiento de las aguas residuales o efluentes, se usan filtros, ¿sí? Estos filtros normalmente es para acondicionar justamente esa agua, tanto para ser potable o como para tratar esa agua, para no verter directamente en en los ríos, en los arroyos donde la industria lo tire, ¿sí? Entonces, básicamente para retener todo lo que sea compuestos que puedan causar daño al ambiente, entonces también se usa un filtro, ¿sí? Básicamente es para eliminar, este último es para eliminar tratamientos, microorganismos y cualquier sedimento que pudiera quedar en las aguas residuales, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona así en general, de manera general, la filtración? Ya vimos ya un poquito así de lo que son las características de los medios, vimos el uso de coadyuvantes, después vimos más o menos las características de lo que tiene que tener, o sea, perdón, de los medios, no es de los medios, sino de los fluidos a filtrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Algunas de los factores que afectan justamente la filtración son la naturaleza de la suspensión, que ya hablamos un poco de eso, de la cantidad de sólidos que tiene la suspensión, también de la fuerza que se aplica, ¿sí? Hablamos también ya de eso, de la presión, de bajo presión o por gravedad, ¿sí? Después también de la resistencia total de la torta, que depende, por ejemplo, si yo uso o no coadyuvantes, si es solamente un medio filtrante, ¿sí? Si realmente los sólidos pueden formar una torta filtrante o muy sólida, ¿sí? Depende de eso también. Depende también de la temperatura de la suspensión, ¿sí? Eso también depende, porque a veces cuando está a muy altas temperaturas pueden justamente los sólidos que están suspendidos estar disueltos y entonces el objetivo era eliminar los sólidos, pero al final están disueltos. Entonces yo no voy a poder eliminar si está homogéneo la suspensión, ¿sí? Después, también depende del tamaño de las partículas, porque del tamaño de la partícula también depende la elección del medio filtrante. Y depende de la concentración de sólidos, que era lo primero que vimos, ¿sí? Por último, también
depende mucho el funcionamiento del efecto utilizados por los floculantes y la agitación, ¿sí? Bueno, y lo último es la naturaleza del medio. O sea, ven que son varios parámetros que son importantes de tener en cuenta a la hora de filtrar. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es la clasificación, ¿sí? Para que el filtrado atraviese justamente el material y la capa del precipitado, ¿sí? O sea, la precapa o la torta que se está formando, hay que vencer cierta resistencia. Entonces, la clasificación que ahora les voy a presentar depende justamente del vencimiento de esa resistencia y de la aplicación de ciertas presiones, ¿sí? Por ejemplo, el primer tipo de filtros son los filtros de gravedad o de lecho, ¿sí? Así también se le llama. Básicamente la presión de aplicación, ¿sí? La presión de filtración la determina la presión, la carga hidrostática del fluido, o sea, básicamente el peso de esa suspensión, ¿está bien? Entonces, eso es o sea, básicamente la fuerza de gravedad es lo que actúa o impulsa a la filtración en los filtros de gravedad o de lecho, ¿está bien? Después tenemos los filtros de vacío. Normalmente la presión de filtración la determina la depresión, ¿sí? Depresión producida por una succión en la parte opuesta del filtro. O sea, yo causo una presión negativa dentro del filtro, ¿sí? Una presión de vacío para producir justamente la filtración. Hay dos tipos de filtro de vacío. Normalmente son o filtros discontinuos o tipo batch, ¿sí? O filtros continuos, que como dice su nombre, son filtros que normalmente están todo el tiempo filtrando, ¿sí? En la industria y no paran. O sea, no es que yo paro, limpio y después vuelvo a funcionar. Básicamente esa es la diferencia siempre entre discontinuos y continuos. ¿Bien? La presión de filtración, ya dijimos, ¿sí? La depresión. Bueno, después tenemos los filtros de presión. Los filtros de presión normalmente, entonces la presión que determina estos filtros son la presión obtenida mediante una bomba o compresor. Normalmente la bomba que se utiliza es una bomba centrífuga, ¿sí? Y que genera justamente una presión dentro del filtro para que provoque la filtración en sí. Tenemos dos tipos. Realmente tenemos tres tipos. Tenemos una de cámaras, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Filtro, normalmente lo se llama filtro prensa, o sea, por la presión que se genera. Filtros prensas de cámaras y filtros prensas de placas y marcos. Y también están los filtros de caja, que es muy parecido a los filtros de cámara, ¿sí? Bueno, vamos a ver ya bien todos estos tres tipos vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, vemos primero los filtros de gravedad. Básicamente estos son muy utilizados en los tratamientos de grandes cantidades de fluidos que normalmente tienen una pequeña proporción nada más de materiales sólidos, o sea, no tiene gran cantidad de materiales sólidos en suspensión. Bueno, estos filtros son los más sencillos y los más antiguos. Siempre se utilizaron este tipo de filtros. Normalmente también se le llama o filtros de lecho o de arena, ¿sí? Están formados normalmente por un depósito de fondo perforado, que ven acá en la imagen. Este es el fondo perforado, ¿sí? Llenos de arena, ¿sí? Llenos de arena, o también pueden ser capas, ¿sí? Puede tener acá capas de arena dependiendo del grosor, ¿está bien? Entonces pueden tener acá capas de diferentes tipos de arenas, ¿está bien? Normalmente esa arena es porosa, ¿sí? Y donde pasa el fluido, básicamente, ¿está bien? Entonces, yo alimento y a través donde pasa básicamente
la arena y yo tengo finalmente el agua, ¿sí? El agua ya clarificada. Bueno, normalmente también estos tipos de filtros de gravedad se usan para la purificación del agua y también para tratamientos residuales. ¿Está bien? Ahí lo ya después, ¿sí? Bueno, entonces estos pueden construirse de madera, pueden hacerse de acero o de otro material adecuado, más para los tratamientos de aguas que generalmente se hacen de cemento, ¿sí? Acá como ven en este filtro, ven cómo tiene como piedras de diferentes tamaños. El que está más cerca del filtro o del fondo poroso, son piedras más grandes, ¿sí? Y a medida que va haciéndose las capas son más finas. ¿Bien? Bueno. Ese fondo perforado normalmente está cubierta por una capa de 30 centímetros de rocas trituradas, como ya dijimos, o grava gruesa. Y para sostener justamente la capa superior de la arena, se utiliza normalmente arena de cuarzo para tratamiento de aguas, carbón activado para retener ácido sulfúrico, piedra de caliza para líquidos alcalinos, ¿sí? Y carbón de madera para líquidos orgánicos, ¿sí? Entonces esos son los tipos de materiales normalmente que se utilizan. Acá vemos otra imagen de los filtros, ¿ven? Acá tenemos un fondo de cemento, ¿sí? Acá tenemos como piedras clasificadas, arena gruesa, la arena fina, ¿sí? En la parte superior. Acá hay una entrada, acá está la entrada del agua sucia, vamos a decirle la que queremos clarificar, ¿sí? Y acá es la descarga, ¿sí? Al final está la salida justamente del agua filtrada o clarificada, ¿sí? Y acá tenemos, o sea, más o menos los soportes del filtro. Estos son todos, este es un tipo de filtro de gravedad también. Y bueno, ahí sale, pero mi imagen no sale. Bueno, esperen que vamos a ver en este video. Ahí está. Bueno, este no tiene ruido, pero básicamente es así el filtro por gravedad, ¿sí? Ven ahí las capas de arena. Básicamente son tres tipos de filtros en serie, ¿sí? Donde se alimenta el fluido o el agua sucia o el agua con partículas sólidas que quiero filtrar, y por debajo se va acumulando el fluido ya básicamente clarificado, ¿sí? Eso nada más, es como una animación para mostrarles. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí entonces terminamos los filtros de gravedad. Ahora lo que nos queda es básicamente los filtros prensas. Y también vamos a ver los filtros de vacío, ¿sí? El filtro prensa... Uy, esperen que... Ay, mi YouTube. Ahí está. Bueno, entonces los filtros prensa normalmente se componen de placas que están ligeramente redondeadas y marcos huecos montados alternadamente en una prensa. ¿Ven cómo la figura? Son como marcos, ¿sí? O placas que se van montando uno al lado de la otra, ¿sí? Y en medio de cada placa normalmente tienen telas o filtros o mallas metálicas que retienen justamente en cada placa los sólidos, ¿sí? Lo vamos a ver bien dentro de un rato. Bueno, entonces, la clasificación de estos tipos de filtro prensa, tenemos dos tipos, de cámara y de placas y marcos, ¿sí? Las de cámaras están constituidas normalmente por el acoplamiento de placas, de varias
cóncavas, ¿sí? Que son estas rojas que ven acá o estas azules que están acá, ¿sí? Que son básicamente las cámaras, ¿sí? Esas son las cámaras que básicamente se forman al unir las placas cóncavas, ¿sí? Con las que se coloca dentro de ellas, ¿sí? En el interior de ellas, el paño filtrante o el medio filtrante, ¿sí? Normalmente este cierre se consigue por una presión, ¿sí? Un husillo de presión o un cilindro hidráulico de alta presión. ¿Ven acá donde estoy señalando? Ese es el husillo que se coloca contra la primera placa, que es esta placa que está acá, donde dice placa fija metálica. Esa placa se llama cabezal o placa fija, ¿sí? Básicamente, entonces, yo lo único que muevo es básicamente este cilindro hidráulico o husillo para generar la presión dentro de estos marcos o de estas placas y generar la filtración, ¿sí? Para lavar el precipitado normalmente se sustituye la corriente del líquido turbio por la del líquido de lavado, ¿sí? Eso es para lavar y poder separar una parte importante de la torta que se quedó dentro de los marcos y yo puedo utilizar ya directamente sin tener que desmontar, porque normalmente si yo quiero hacer una limpieza gruesa, tengo que desmontar todas las placas, ¿sí? Y ahí recién volver a usar. Pero si yo quiero volver a usar al instante, entonces yo puedo inyectar nomás un líquido de lavado y escurrir o eliminar parte del sólido que quedó retenido, ¿sí? Y después también puedo introducir aire, ¿sí? Para escurrir justamente lo que haya quedado, ¿está bien? Entonces, más o menos acá, o sea, por el centro del filtro prensa, entra el líquido a filtrar, o la solución a filtrar, y por la parte superior y por la parte inferior, mediante como valvulitas, ¿sí? Válvulas, yo le digo valvulitas porque son chiquititas al ver, ¿sí? Como válvulas van justamente recogiendo el líquido clarificado, ¿sí? Eso es básicamente. Bueno, acá vemos una imagen de cómo es el plato de la cámara de filtro de prensa, ¿sí? Ven cómo tienen o sea, son como, ay, no me viene el nombre, esperen que, son como relieves, sí, eso es. Es como un relieve, a ver, no me imagino nomás cómo les puedo si estaba así en presencialidad, le iba a llevar luego porque en la Facultad de Química tenemos, pero son filtros, prensas de placas y marcos, pero también más o menos parecido a las de cámaras, pero son como relieves, ¿sí? Tiene como así, bueno, imagínense que es ¿cómo se llama? El de la carne, para hacer el bife, ¿verdad? Así más o menos es el relieve, o sea, ese martillo que se utiliza normalmente, más o menos así, pero menos pronunciado, ¿sí? Es más o menos así los relieves que se tienen en las cámaras, ¿sí? O el plato, y se van acomodando así, ¿sí? Acá como ven en esta imagen, esta es una sección de la cámara donde se va acomodando uno al lado de la otra, estas placas, ¿sí? Ahora vamos a ver un video y van a ver mejor. Creo que es este. Sí. Las placas. Y ahí está el husillo, ¿sí? Que va presionando cada una de las placas que se acomodaron. Se alimenta por el medio. También una alimentación
del otro lado, entonces la alimentación básicamente es por los dos lados de la prensa. En este caso puede haber una alimentación solamente única. Y ahí es donde se recoge, ven como son válvulas donde se recoge el líquido ya, ahí están las cámaras, ¿ven? Y ahí es donde sale el líquido clarificado, líquido libre de sólidos, que ha retenido los sólidos dentro de las cámaras. Y ahí ven como la distribución, eso es lo que ocurre en las cámaras. Ese tipo de distribución como estaba mostrando en las flechas, ¿sí? Por toda la cámara se distribuye, por eso es muy eficiente este tipo de filtros, porque básicamente tenés una distribución prácticamente individual por placa. Y tenés mucha superficie de contacto. Le llaman superficie de contacto cuando tiene mucha superficie para poder filtrar. Ven ahí que va cayendo. Esas son las capas de sólidos que se prensaron, porque básicamente es una prensa, ¿sí? Imagínense cuando ustedes prensan algo, un queso, si alguna vez hicieron queso o vieron cómo se hace queso. Yo voy prensando y voy sacándole el líquido, ¿sí? Así básicamente también es este tipo de filtros. Esta era otra imagen, pero ya está. Bueno, esperen que un ratito. Ahí ya está. Bueno, sigamos aquí. Bueno, ahora ya vimos lo que son de cámaras, ¿sí? Hay una pequeña diferencia cuando hablamos ya de filtros prensas de de platos y marcos, ¿sí? Básicamente tenemos un adicional más, o sea, yo no formo más una cámara como anteriormente, sino que yo tengo marcos y platos. O sea, yo tengo platos parecidos a lo que son los platos de la cámara, pero aparte yo tengo marcos. Marcos, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo nada dentro de ese marco, o sea, es un marco hueco. Vamos a ver enseguida las imágenes de los marcos. Básicamente este tipo de filtros prensa de platos y marcos se usa en casos donde la concentración de partículas no es muy alta, ¿sí? Y no haya que desmontar frecuentemente la prensa, ¿sí? Por acumulación de sólidos, normalmente. También provocando desgastes excesivos justamente en el material filtrante que lo conforma. También los filtros de este tipo prensa consisten en una serie de placas como vemos en la figura, ¿sí? Que se van alternando. Platos y marcos, platos, marcos, platos, marcos, así, sucesivamente, ¿sí? Y entre ellos se va colocando el medio filtrante o la tela filtrante. Ahora vamos a ver más de seguido. Su principal ventaja es que la presencia de los marcos, es que por la presencia de los marcos el volumen de precipitado recogido suele ser o puede ser mayor, ¿sí? O sea, yo puedo puedo procesar grandes volúmenes dentro de estos filtros prensa. Normalmente este filtro prensa de placos y marcos es lo que tiene la cervecería Cervepar. Si no mal recuerdo, es luego este tipo de filtros para filtrar la levadura que no fermentó, ¿sí? Es básicamente ya la última etapa, antes de la carbonatación, enfriamiento y carbonatación de la cerveza, se hace una filtración para eliminar todo lo que es la levadura. Y esa es la diferencia principal entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial, ¿sí? Sí, porque ellos básicamente eliminan la levadura, ¿verdad? Lo que no fermentó, y obviamente le ponen un poco, no estoy segura, ¿verdad? Pero le ponen un poco de conservante justamente para que dure más tiempo la cerveza, ¿sí? Y sin embargo, una cerveza artesanal normalmente no se tienen este tipo de filtros, y básicamente se hace como una decantación nomás,
que ya vieron con el profe, ¿se acuerdan? Una decantación o sedimentación. Y nada más, y se hace como un pequeño filtro, pero no un filtro muy grosero, porque básicamente las levaduras, hay levaduras que pueden precipitar, ¿verdad? Pero puede haber algunas levaduras pequeñas que estén en suspensión. Y eso básicamente es un chiqui complicado eliminar, si es que no tenemos este tipo de equipos, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos la disposición de los platos. Ven acá el cabezal, o sea, la cabeza. Después de la cabeza nomás ya viene un marco. ¿Ven cómo el marco es hueco? O sea, es ahí donde se distribuye básicamente el líquido, en el marco, dentro del marco. Después tenemos el plato, después tenemos un marco otra vez y después tenemos un plato, ¿sí? Y acá otra vez otro ejemplo, ¿sí? Está la suspensión donde entra en el marco, ahí tengo la tela filtrante, ¿sí? Y pasa, básicamente se distribuye en todo el plato y se va recogiendo acá el filtrado. ¿Ven? Vamos a seguir una flechita nomás acá. La suspensión entra en el marco, pasa por la tela filtrante, ven ahí la flechita, pasa por la tela filtrante, choca contra el plato, este negro que está acá es el plato, choca contra el plato, choca contra este plato también, que es considerado como plato, y acá en esta salida se va recogiendo, ¿sí? Lo que es el filtrado, ¿sí? Es bien, o sea, tenemos mucha superficie dependiendo de la cantidad de marcos y de platos. Tenemos una gran superficie de contacto que aumenta justamente la eficiencia de este tipo de filtros. A ver, otra cosa que me olvidé decirles, básicamente también se puede hacer un lavado en este tipo de prensas, ¿sí? En el que se sustituye la suspensión por el líquido de lavado en la misma trayectoria, o sea, en el mismo mecanismo, ¿sí? Y básicamente, si yo no hago ese lavado, se va a ir acumulando acá sólidos, ¿sí? Y después ya no va a ser más una filtración muy eficiente, ¿está bien? Bueno, acá vamos a ver un video muy bueno que explica básicamente el filtro. Creo que nos muestra los marcos. Bueno, ahí no señala, pero creo que después desmonta y nos muestra el marco. Ahí está, el celeste es el marco y el azul más fino es la placa. El prensado, en este caso como es un prensado manual, en la facultad también es un prensado manual, así que... Y ahí se va a alimentar el tanque de suspensión, la bomba de alimentación que transporta el líquido y al lado está el tanque de filtrado, ¿sí? Y la bomba para llevar el filtrado. Ahí está. Bueno, ahí está la placa, el medio filtrante, la placa, el medio filtrante, el marco, medio filtrante, placa, medio filtrante. Ahí está. ¿Ven cómo es el marco hueco? Y esa es la placa, otra vez el medio filtrante, la placa, el otro marco, medio filtrante, placa y así. ¿Sí? Mientras más placas y marcos, más superficie de contacto, mayor la eficiencia de este tipo de filtros. ¿Ven ahí el usillo o el prensador? ¿Sí? Acá básicamente no es por presión, ¿sí? No es como el de las cámaras que es por presión. Acá la presión que se hace es para evitar que justamente tengamos pérdidas por alrededor de la placa o
del marco. Bueno, acá lo que nos muestra esto, después ustedes con detenimiento van a ver cómo es la distribución del fluido, ¿sí? La placa, cómo se distribuye en medio, básicamente, ¿sí? Y por los otros canales, los canales de las ranuras de salida, básicamente se recolecta el filtrado, ¿sí? Eso es básicamente. Y no. Ahí yo les dejo luego el video para que vean con detenimiento. Bueno, por último, vamos a ver estos tipos de filtro continuos de vacío, ¿sí? O también se llaman tambor rotatorio. Son muy empleados debido a que trabajan en continuo y su bajo coste de operación motivado justamente por su funcionamiento automático, ¿sí? Básicamente, entonces, como dice el nombre, son filtros continuos que no paran. Uy, esperen que. Ahí está. No paran, ¿sí? Y acá no se ve no es tan nítido mi imagen, pero básicamente consiste en un cilindro, ¿ven? Acá se ve mejor en la segunda figura, pero esta es la parte transversal. Es un cilindro cuya superficie exterior está formada por una plancha perforada, ¿sí? Es una plancha perforada que tiene orificios, ¿sí? Y donde se fija normalmente la tela filtrante. El tambor prácticamente es sumergido en una cuba, ¿sí? Esta cuba que está abajo, donde se alimenta la suspensión, ¿sí? Se alimenta la suspensión y la suspensión a filtrar y se aplica vacío, ¿sí? Se aplica vacío en las secciones sumergidas normalmente, ¿sí? De esta manera, entonces, la torta se va formando del espesor deseado. ¿Ven la torta, la negra que se ve acá? Esa es la torta que se va formando alrededor del filtro o de la tela filtrante y se va ajustando dependiendo de la velocidad de rotación del tambor. ¿Está bien? Vamos a ver creo que este es lo último. Es básicamente muy sencillo su sistema, ¿sí? Entonces, va rotando este tambor, va recogiendo por presión, ¿sí? El líquido o la formación de torta va formándose, ¿sí? El sistema de suspensión. Y después hay como raspas o raspaduras acá, donde se va descargando continuamente la torta, ¿sí? Entonces vuelve a entrar a la cuba o a esta tolva de alimentación sin torta básicamente. Ven acá ya finito y acá se va formando otra vez la torta, va girando y acá se descarga otra vez la torta. Entonces por eso es continuo. Ahora vamos a ver el video súper bueno que encontré para mostrarles. Voy a adelantar nomás porque muestra mucho la carcasa. Ahí, ya me pasé. Ahí. Ahí es adentro, ¿ven? Que está más o menos en una cuba. Eso es algo adicional. ¿Ven como la aspersión? Eso es como un lavado que hace. Y ahí, ¿ven? Va girando y unas raspas va eliminando la torta que se formó. Va eliminando todo lo que son los sólidos que recoge el tambor. Y ahí se va recogiendo lo que son los líquidos clarificados por dentro. Eso es detalles nomás ya que muestran cómo eliminan los sólidos, ¿sí? Y eso, básicamente. Bueno. Creo que no tengo más nada, no. Bueno, ahí entonces vimos ya los 3 tipos de filtros más utilizados para suspensiones, ¿sí?
básicamente todo filtraciones de sólidos y de líquidos, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? No, profe. No, bueno. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá.